Están siguiendo por las redes sociales, particularmente en Facebook. Entonces, como siempre, su servidor, Miguel Ángel Drago. En el día de hoy quiero traer un tema de que es bastante frecuente en términos, digamos, emocionales, que puede afectar lo espiritual. De hecho, sí lo afecta, eh, pero que es algo que todos podemos padecer, hombres, mujeres y creyentes y no creyentes. Los que somos creyentes diría que no deberíamos de padecerlo, pero vamos a entrar en el tema para poder comprender mejor esto. El tema de hoy es cómo aceptarnos a nosotros mismos, cómo podemos tener éxito en aceptarnos nosotros mismos. O sea, de que nosotros podamos entender qué es la autoaceptación hoy día con este mensaje y que la hagamos práctica en nuestra vida. Que no sea algo que solo nos sirva para ayudar a otros en la iglesia, digamos, sino de que eso es algo que cada uno debe hacer frente a su propia persona. Entonces la pregunta que yo les puedo hacer a ustedes, ¿cómo tú te ves a ti mismo? Tal vez tú tienes una imagen de mí como puedes tener una imagen de otras personas, pero a veces lo más difícil es ver la realidad en uno mismo. Entonces por eso la pregunta inicial es cómo tú te ves a ti mismo. ¿Qué imagen tienes de ti, de tu propia persona? O sea, es la autoimagen que tú tienes de tu propia persona. Si tuvieras que darle un puntaje, ¿cuánto le darías del 1 al 10? ¿Estás en 9? ¿Estás en 8? ¿En 7? ¿Estás en 3? O sea, ¿cuál es el puntaje que tú te calificas a ti mismo? El propósito en sí no es que vamos hoy a buscar un puntaje, sino de que estoy tratando, digamos, de que usted se autoconfronte a sí mismo o a sí misma. Entonces, por eso la pregunta de cómo tú te ves a ti mismo. Es decir, de que cada uno de nosotros tiene una fotografía interna de su propia persona. Y, según entendemos en la propia escritura, de que cada uno de nosotros va a experimentar emociones que no son positivas, aunque a veces hace falta experimentarla, entre ellos el temor. Entonces, el temor es una de las emociones básicas que nosotros tenemos. O sea, es fundamental en la vida, es para reconocer el peligro. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes temor de tu propia persona? Que te dice, mire hermano, hermana, quiero que en este evento tú traiga una palabra. No, es que yo no soy para esto. Y empiezan las excusas. Esto es nada más que un ejemplo. Puede ser cualquier situación. Que viene, tú eres creyente y tienes un vecino que no lo es. El vecino o la vecina viene con problemas y sabe que tú eres cristiano o cristiana y viene buscando una respuesta. Entonces tú no sientes que se la puedes dar. ¿Por qué siendo creyente no podrías darle la respuesta? Porque tal vez tú todavía no te autojustificaste. Probablemente Dios ya te justificó cuando has creído. Pero falta de que uno se autojustifique. Es decir, no, lo que he hecho no tiene perdón. O en realidad yo no sirvo para nada. O no sirvo para esto o para aquello. No, no, conmigo no cuenten. Ese tipo de personas regularmente están en la iglesia. Y lamentablemente son personas que no están libres, no son libres. Están atados en su propia condición. Necesitan aceptarse a sí mismos. ¿Qué es lo que trae como consecuencia la falta de autoaceptación? El sufrimiento. Es decir, que la persona va a padecer. Se siente apartada por los demás, pero es que no está siendo apartada por los demás.
O sea, su actitud muestra que se aparta. No, no cuente conmigo porque yo de esto no sé nada. Entonces, ese tipo de actitudes son las que la persona se va autorrecluyendo. No es que los demás te van apartando. Va a llegar un momento que le digas, no, a fulano no le digas nada porque siempre dice que no sabe, que no puede, que no quiere. Entonces, todo eso tiene que ver con la autoaceptación de cada uno. O sea, cómo cada uno se ve a sí mismo. Eh, a veces somos, digamos, testigos de este tipo de situaciones que le pasan estas experiencias a personas cercanas. Y queremos hacer todo lo posible para cambiar esa actitud en ellos, pero no podemos. ¿Por qué no puedo ayudar a la persona? ¿Será que hay algo todavía que de esto que estoy tratando de hacer con esta persona que busca mi ayuda que yo mismo todavía no superé? Si alguien te dice, ¿me puede usted ayudar? Es no sé si voy a poder ayudarle. Yo la verdad de esto no sé nada. Entonces, depende de la actitud que nosotros tengamos. Si la ayuda que te están pidiendo, alguien que de pronto no conoce al Señor, o aunque lo conozca, pero está pasando por una situación difícil, o sea, está acuciado por sus traumas, sus emociones, sentimientos que están afligidos en algún momento por alguna circunstancia. Pero sabe que tú tienes al Señor de señores, Rey de reyes, que aunque esta persona tal vez no sea creyente, pero entiende y conoce que tú lo eres y viene por ayuda para ver si ese mediador, porque en la cultura popular o en la religión popular hace falta un mediador. Entonces viene ese concepto ya arraigado en la persona. Entonces viene a pedir ayuda a qué que puede interceder. ¿Qué es lo que le vas a decir a aquella persona? No, yo no soy la persona indicada. Si viene a buscarte es porque Dios lo permitió. Eso lo tienes que tener muy en cuenta. Si alguien viene a buscar tu ayuda es porque Dios lo permitió. Eso, tenlo presente. Entonces, eh, en principio, tú tienes que ver tu propia imagen de tu propia persona y corregir aquellas cosas. Iremos viendo hoy cómo alcanzar eso. Entonces, sabemos que todos pasamos por sufrimientos, todos pasamos por experiencias que pueden ser dolorosas. Entonces, todo eso en el desarrollo del individuo, de la persona, el crecimiento natural en términos fisiológicos, de vida, de existencia, las personas suelen ser inseguras acerca de sí mismas. Entonces sufren en su mente, en silencio, en sus emociones. Les cuesta manifestar sus emociones. Las personas que les cuesta manifestar expresiones de afecto o aún las otras, las expresiones que podrían entenderse como negativas, como puede ser el enojo y eso, también suelen reprimirlas porque no están seguros de sí mismos. A veces el enojo que manifiestan con los demás no es con los demás, es consigo mismo. Al estar enojado consigo mismo, difícilmente puede tener una buena comunicación con cualquier otra persona. Porque a veces eh, tenemos en nuestra cultura latina que vemos a alguien hablando solo, entonces decimos, mira, este perdió un tornillo, está loquito, etcétera. Pero déjeme decirle, más allá de ese tipo de situaciones que sí pueden ser reales, ¿no? Que algo está distorsionado en la mente de esa persona, que podría ser que tenga a raíz todo esto que estamos hablando también. Eh, Nos encontramos de que tienen eh, una condición o una precondición de que no se han aceptado o de que fueron rechazados. Cuando vemos a alguien que está hablando solo, lo tomamos, como dije, créame, un poco en broma, como que está loquito, ¿no? Pero, ¿sabe qué? Yo soy un poco loquito, debe decir. Le estoy confesando esto. ¿En qué sentido? Puedo hablarme solo. Entonces puedo decirme, ¿sabes qué, Miguel? No vas por ahí. Por ahí no. Ese no es tu camino.
O sea, ¿sabes qué es esto? Manifestar el pensamiento en voz alta para no olvidarme, para creerlo de mí mismo. O sea, cada uno se tiene que afirmar a sí mismo. El pensamiento, cuando se te presenta algo, puede ser, yo no, el pensamiento, yo no voy a poder con esto. Pero tu respuesta tiene que ser aún verbal, yo voy a poder con esto en el nombre de Cristo. Entonces, Señor, dame las fuerzas, dame la sabiduría, dame el entendimiento, dame el razonamiento para poder comprender a aquellas personas que están en falta o que están con dificultades. Es empezar, tal vez, estos son los primeros pasos para comenzar un ministerio. ¿Tú crees que todos los que estamos en el área de la consejería o psicología empezamos porque a ver qué carrera voy a elegir? Mayormente son personas que han experimentado situaciones traumáticas en su propia persona o en su entorno familiar cercano. Entonces buscan tener las herramientas de vida para superar todo tipo de situaciones, todo tipo de traumas, los propios y los ajenos. Entonces las personas que son inseguras, resumiendo esta parte, acerca de sí mismas, sufren en su mente, en sus emociones, y aún en la vida social y en la vida espiritual. Cada uno de nosotros fue creado por Dios con un destino para ser libre y para cumplir ese destino. Sin embargo, ese cumplimiento no se va a llevar a cabo, no sucederá mientras estemos inseguros y tengamos de nosotros mismos una propia pobre autoimagen de cada uno. Entonces esa autoimagen tengo que mejorarla. Eh, no sé si en tu familia ha pasado, pero aún tengo entendido que en las mejores familias puede suceder. ¿Has encontrado alguna vez en las fotos familiares de tu familia una foto que está cortada y falta alguien ahí? Tú sabes que hay pedazos de un cuerpo en la foto que no se está viendo a la persona y alguien la cortó. Es para sacarlo de su vida. Eso es evidente. Entonces yo digo, tú te puedes cortar. De hecho, sé de personas que lo han hecho. Le gusta la foto familiar, pero donde aparece la corta. Su propia persona. No lo quiero ver a este o esta. Pero es esta persona. Es que no se acepta a sí mismo. O sea, puede tener comunión con los demás, pero no reconoce de que no está teniendo comunión para consigo mismo. El Señor quiere que nos conozcamos bien y aún así que también nos aceptemos. Y en realidad nadie nos conoce mejor, ni aún nosotros mismos, como Dios nos conoce a nosotros. Todavía, aun cuando Él nos conoce y sabe todo de nosotros, incluyendo todas nuestras faltas, las públicas y las privadas, Él todavía nos ama. Él nos conoce, Él nos ama y Él nos acepta. Por tanto, experimentar la autoaceptación. Yo te pregunto, ¿tú te conoces a ti mismo, a ti misma? ¿Pero te conoces realmente, aún en aquellas áreas que todavía no has podido controlar? El carácter, el temperamento, las tristezas, las angustias, los deseos a veces de muerte. ¿Para qué vivo? Entonces, ese tipo de situaciones, es evidente que no hay una autoaceptación. Por eso la primera pregunta es si te conoces a ti mismo. Hay alguien que te conoce, aquel que te creó. No estoy hablando de tus padres, estoy hablando del Creador, Dios. Aquel que te eligió entre 1.000.000 de espermatozoides, solo a ti. Entonces algunos saben la respuesta, algunos se conocen a sí mismos. Ahora, conocerse y aceptarse significa amarse. No se trata de que uno debe amarse
Asimismo, como había un personaje, ¿no? Muy egocéntrico, ay, cómo me amo, ay, qué hermoso que soy. Entonces, no ese es el punto. El punto es de amarse en el sentido de que tú aceptas a esa persona. Si tú eres capaz de aceptar a una persona que tal vez otro no la aceptaría, entonces, ¿cómo es que tú puedes aceptar a alguien que tal vez conoces poco y no te aceptas a ti mismo? ¿Será que tampoco te estás conociendo bien? ¿Será que no te conoces realmente como eres? ¿Será que tú no has reconocido en ti los valores que Dios te ha hecho? Entonces, la autoaceptación es conocerse a sí mismo. Pero tengo que desear conocerme. Y tengo que desear, si encuentro alguna falta en mí, entonces tengo que ser consciente de esa falta, no anularme, sino debo de aceptarme y trabajar en hacer la diferencia en aquellas cosas que me alejan de la voluntad de Dios. Algunos saben, mientras que otros no tienen la más mínima idea de cuál es la raíz del problema o eventualmente de muchos problemas en su vida, tal vez de orden familiar, tal vez se está heredando algún tipo de situación, discordias, divisiones familiares, etcétera, odios. Déjeme decirle que si la persona que se rechaza a sí mismo, que no, yo no sirvo, yo no, esto no es para mí, yo no soy la persona indicada, es que de alguna manera, en alguna medida, están odiándose a sí mismo. Tal vez la palabra odiar le caiga muy mal a usted, pero entonces voy a usar otra, se están repudiando a sí mismo. Recuerden que la palabra repudio es la que aparece en el Antiguo Testamento cuando se ejecutaba un divorcio. O sea, la mujer, en el caso del divorcio, era repudiada. O sea, repudiada es que no es aceptada. Entonces, si tú no te aceptas a ti mismo, te estás repudiando a ti mismo. Y ese, en nuestro lenguaje castellano, español, significa, o sea, es un sinónimo de odio. Entonces, la situación es más seria de lo que parece. No es una cuestión nada más de, no, es mi personalidad. Eso es un argumento no válido. Y está demasiado gastado. Eso es no aceptar la situación, no aceptar la propia condición. El primer paso para la libertad en cualquier orden, en cualquier situación que sea en términos emocionales o psíquicos, si fuese el caso, es aceptarse la propia condición. Eh, Hay que superar el autorrechazo. No puede la persona estar repudiándose. O sea, Dios quiere, Él nos ama. Y Dios quiere que nosotros tengamos una buena relación. En primer lugar, con uno mismo. Usted dirá, no, pero primero es con Dios. Sí, pero si yo no tengo paz conmigo, difícilmente voy a tener paz con Dios. Yo en los años que llevo en ministerio podría contarle miles de situaciones de gente que dice, ¿por qué? ¿Por qué Dios? Cuestionando a Dios, ¿no? ¿Por qué a mí? Oh, tenía que ser a otro. Entonces, eh, aquí hay un problema de autoestima. No lo tome esto como algo freudiano, de Freud. O sea, esto existe antes que Freud. En el Antiguo Testamento estaba lleno de casos. Más adelante le voy a citar uno. Odiarse, el odio es un sentimiento que es contrario al amor. Por tanto, si es un sentimiento y en consecuencia este mismo es contrario al amor, entonces yo estoy en contra de Dios. ¿Cómo? No, si yo creo en Dios. Sí, claro, también el diablo cree en Dios, ¿no? Y le anda buscando. Y también los demonios creen en Dios. Entonces ese no es el punto. El punto no es creer en Dios, que Dios existe. El punto es creerle a Dios. O sea, que tú le tienes que creer a Dios. No, si yo le creo. Ok, entonces ¿por qué tú estás en contra de tu propia persona? ¿Por qué? Si Dios te ama, ¿por qué tú no te amas?
Entonces, que Dios sí me puede amar, pero yo no puedo amarme. O sea, el autorrechazo, el devaluarse a sí mismo, la propia persona, como ya he dicho, es un repudio. Entonces, si yo no estoy amando a la creación de Dios, porque estoy por gracia, estoy porque Él me escogió para que naciera, entonces estoy negando de que Él es un Dios capaz, eficiente, que puede cambiar mi vida. Entonces, si tú estás pensando eso de tu propia persona y dices que eres creyente, ¿cómo es que Dios no pudo cambiarte? O sea, me quieres decir, no, no, Dios cambia a mucha gente, dirán algunos, pero conmigo no, a mí no me cambió. Yo sigo igual. Yo quiero ser diferente, pero no puedo. Es que Dios me tiene que cambiar. No, tú tienes que cambiar. Tú eres el que tiene que cambiar. Dios está esperando que tú cambies. Hay una parte que puede hacer Dios, pero hay una parte que solamente la puedes hacer tú. La parte que te toca a ti, pues no hagas como Pilato y te lavas las manos. No, yo soy así. Está lleno de gente que dicen así. No, yo soy así. ¿Y qué quiere decir? Que tú eres así con los demás, entonces tenemos que, perdónenme la expresión, tenemos que aguantarte de esta manera. ¿No tienes pensado, calculado, proyectado cambiar en algún momento de tu vida? No. Entonces no me hables de Dios porque no estás creyendo en Él. El Espíritu Santo nos revela a nosotros mismos que debo tener paz con Dios. Y para tener paz con Dios debo de buscar su voluntad. Debo de creer que Él me ama. No, pero que usted no sabe cómo soy yo. Yo soy la última cosa del mundo, por no decir otra palabra. No. El Señor Jesucristo dio su vida, derramó su sangre en la cruz del Calvario por ti, por cada uno de nosotros. Pero tú lo tienes que aceptar. No solo que lo tienes que aceptar en términos de salvación, no solo lo tienes que aceptar en términos que diga, yo soy cristiano, sino que tú lo tienes que aceptar en el sentido de que Él quiere que tú cambies. Si tú no estás cambiando, es que el amor de Dios todavía no te está llenando. Ah, no, es que yo tengo el amor que Él me dio. No, no, no. No le da más amor a uno. No es un padre egoísta. Él te dio la facultad de amar. Y te dio la responsabilidad de amarte a ti mismo, a ti misma. Y también la responsabilidad, en consecuencia, de amar al prójimo. Entonces, si tú te empiezas a amar como Dios quiere que te amen, no es egocentrismo, ¿eh? El egocentrismo es aquel que se levanta de que... no, eso es un mal peor todavía. Entonces, recibir el amor de Dios tiene grandes resultados. Aceptarlo. Él me ama. Cuando recibimos de Dios su amor, nos apropiamos de lo que Él nos ofrece. ¿Qué es? La vida, el gozo, su presencia, las facultades que Él desarrolla en nosotros. Si recibimos su amor, tendremos amor en nosotros. Podrás amar a aquel que al mundo le cuesta amar. Si me permite, me viene a memoria algo que a veces en este orden de cosas lo he mencionado. Por una experiencia que tuve cuando estaba en campañas evangelísticas y, y en esas campañas de liberación, de gente endemoniada, ese tipo de cosas, de situaciones. eh, y entonces me traen a una persona para ministrarla, que nadie se quería casi acercar a esa persona. Era un homeless, un hombre que vivía en la calle. Probablemente llevaba meses sin bañarse.
y olía de lejos, mal. Y lo veo de lejos y ya se olía. Y señor, y el Señor trata conmigo. Me dice, ve y abrázalo. ¿Qué? Ve y abrázalo. Y fui. Y usted dirá, ¿si lo hice? Sí, sí lo hice. Y sentí la presencia de Dios al hacerlo. Abracé a ese hombre y este se quebrantó. Era un hombre que no había recibido amor, no sé si en toda su vida tal vez, pero por lo menos en muchos años. Debemos de recibir el amor de Dios para poder dar. Mientras lo rechacemos, nos estamos rechazando a nosotros mismos y estamos rechazando a todo aquel que llega a nuestra vida. En todos vamos a encontrar defectos. Necesitamos creer, recibir el amor de Dios. Si recibimos su amor, ese amor permanecerá en nosotros. Cuando estemos llenos de amor, podemos empezar a amarnos a nosotros mismos como corresponde, como Dios quiere que ocurra. Podemos retribuirle su amor y concederlo a otras personas. Cada uno de nosotros debe tener una relación consigo mismo. No podemos dar lo que no tenemos. Tú eres la única persona de la que no puedes alejarte. Te puedes alejar de mucha gente si estás en un proceso difícil en tu vida, pero tú no te puedes alejar de ti mismo. Entonces tú necesitas tomar contacto con tu propia persona. Vuelvo al ejemplo de aquel loquito, que no es el loquito. Hablarse eventualmente, razonar. Necesito razonar, necesito pensar. Oye, Miguel, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás pensando de esta manera? Me confronto a mí mismo. Confróntese, pero razone y busque la voluntad de Dios. Si nadie se lo está haciendo notar, usted tiene que notarlo en su propia persona. Cada uno de nosotros debe de tener una relación personal consigo mismo, porque si no, viene esa etapa de repudio. ¿Cómo, como creyentes, podemos decir que amamos a Dios cuando no estamos amando al prójimo? ¿Cómo podemos decir que amamos al prójimo, pero no tenemos amor para darle? No, no, yo con eso no. No, eso no es para mí. Ese tipo de respuestas, ese tipo de situaciones, las cosas que tratan de omitirse, no ocasionalmente, sino todo el tiempo. ¿Por qué ocurre eso? Porque no podemos dar lo que no tenemos. Nos hace falta llenarnos de amor. Y eso no se compra. Eso no viene en ningún video. Eso no se puede tomar, no se puede comer, no hay pastillas para el amor. O sea, tú eres la única persona que puede hacer algo por ti mismo. No, pero que yo espero que Dios me cambie. No, no espere. Dios está esperando que tú cambies, pero que tomes o sea, pongas el pie, ¿no? O sea, si Moisés no ponía el pie en el agua, no sabría el mar. O sea, el mar de problemas que tú puedes tener en tu vida, tienes que poner el pie ahí. Y creer de que Dios está en control de eso. Pero tienes que demostrarlo. O sea, es una cuestión de actitud. La actitud es algo que se puede calificar como una cualidad, pero que puede venir intrínseco en el ser humano, pero no. No, o sea, nosotros debemos de desarrollar el amor propio. Nosotros debemos de desarrollar la autovalía. Debemos de desarrollar también la valía que tienen los demás alrededor nuestro. Que no podemos tomar a nadie por menos, nunca, jamás. O sea,
cada uno tiene que trabajar en esto que estamos tratando. Usted dirá, ¿cuánto tiempo puede llevar esto? La pregunta que siempre hacen para un proceso de consejería. Eso va a depender de usted. El resultado depende exclusivamente de usted. Que tan pronto, yo he tratado personas que llevan 2, 3 meses, a veces más, en terapia de consejería, pero hay otros que con una vez es suficiente. ¿Entendió? Y entonces, como decimos por ahí en el barrio, cuando le cae el 20, como dicen en México, entonces ya, entendí. Ahora a hacer lo que debo hacer. Mire, ¿usted conoce esa parte de la Biblia que dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado? Ah, te dirá, no, no, yo no peco. Mire, si usted sabe hacer lo bueno y no lo está haciendo, eso ya es pecado. Entonces, no se trata de ser hijo de Dios y ya soy bueno. No, hijo de Dios, sí, pero no quiere decir que seas bueno. Quiere decir que, bueno, ahora eres salvo. Si te mueres hoy, te vas con Dios. Pero ese es el principio, o sea, es como ese ovillo de lana que le buscas la punta. O sea, una vez que tienes la punta, tienes que deshacer todas las madejas de ese rollo de lana, que es tu vida. Y yo he visto de que muchas veces las personas que hacen ese trabajo con el rollo de lana, que tejen y eso, que lo deshacen de cómo viene y lo enrollan de una manera diferente, porque es como va a ser su trabajo. Dios también hace lo mismo con nosotros. Nosotros traemos, permítame, nuestro propio rollo y Dios lo tiene que deshacer. Y entonces nos lo vuelve a hacer. Te dirá, bueno, ¿y cambié de rollo? Sí, pero ahora va a funcionar. ¿Por qué? Como dijo Pablo, siervo inútil soy sin Cristo. Entonces, si tengo a Cristo, tengo que ser útil, por consecuencia. ¿Y qué es ser útil? Hacer el bien. Amar al prójimo. Amarse a uno mismo. Usted no puede, si usted es la persona que se rechaza, que se repudia a sí mismo, usted no puede jamás decir que está amando al prójimo. Pues las personas que se rechazan a sí mismos lo hacen porque no pueden verse como adecuadas y correctas y ven a todos los demás de la misma medida. Se creen que todos los lápices vienen de la misma caja. No es así. Esta es una actitud que no es equilibrada, es una actitud más bien desequilibrada. Y el desequilibrio, la falta de equilibrio, no estoy hablando de un trapecista, aunque la vida puede resultar eso también, ¿no? Estar caminando en un trapecio, es una cuerda floja, o sea, es una actitud. Por tanto, es corregible. Como actitud es corregible, todas las actitudes se pueden corregir. Entonces, quiere decir, cuando decimos que una actitud es corregible, es porque está faltando equilibrio. Es decir, que el equilibrio emocional en la persona está, valga la redundancia, desequilibrado. Entonces, es como si usted tuviese un refrigerador o heladera, como le llame, que no enfría. O tiene un calentador en invierno que no calienta. Entonces, así es el creyente que no manifiesta el amor de Dios en su propia persona y para con los demás. ¿Qué hacemos? ¿Lo tiramos? Usted va a tirar un refrigerador, digamos, nuevo o de poco tiempo porque no está funcionando. Lo va a hacer reparar, ¿verdad? Entonces, quiere decir de que nosotros muchas veces necesitamos reparar cosas de nuestra propia persona porque no están funcionando conforme a la idea original de Dios. ¿Cómo ve esto? Las personas que se rechazan a sí mismas lo hacen porque no pueden verse a sí mismos como personas adecuadas y correctas.
Solo ven sus caídas, sus errores, sus fallas, sus temores. Esta actitud debe de cambiar. Debemos de poder confiar en nuestro Señor. Debemos de poder confiar en nosotros mismos. Confiar en que somos amados. Si tú experimentaste rechazo por parte de tus padres, malos tratos, todo ese tipo de situaciones malas en tu infancia, muy probablemente seas las personas que estoy describiendo en este momento. Muy probablemente. Si te faltó amor en tu formación, en la edad de formación del ser humano, probablemente no sientas amor para poder dar. Te cuesta incluso, hay personas que no pueden abrazar a alguien y se sienten incómodos si tú le abrazas. Eso es rechazo. Pero el rechazo hacia el prójimo empieza por el rechazo a uno mismo. La gente que no se siente a gusto con los demás, mayormente no está a gusto consigo mismo. Entonces uno tiene que empezar por aceptarse. Debemos de confiar en el Señor, en que Él nos ama, en que somos amados. Y si necesito cambiar y crecer en el Señor, necesito ser cambiado. Me acuerdo de una canción, cantante cristiano muy conocido hace unos años, que hablaba de esto. Necesito ser cambiado, Señor, decía. Lo poco yo para recordar las canciones soy malo, así que no. Necesito ser cambiado, Señor. Debo cambiar. ¿Cuántos años se puede pasar pidiéndole a Dios, cámbiame? ¿Puedo pasarme toda la vida pidiéndole a Dios que me cambie? Me permite, es una figura. Si yo estoy, Señor, cámbiame, y Él está de arriba, sí, yo estoy esperando que cambies. O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo puedo decirle a Dios que me cambie cuando esa es mi responsabilidad? De que alguien dice no puedo cambiar, no asume su condición y se autojustifica, yo soy así. Sí, ya sabemos que eres así, pero tienes que cambiar, tienes que mejorar. ¿Sabes qué? Pídele perdón a Dios y empieza a cambiar hoy. Pídele perdón a Dios y empieza a cambiar hoy. Entonces Él te va a guiar. Porque por ahora no lo estás oyendo. Porque en la soberbia humana todavía no hay lugar para pedirle perdón a Dios por nuestra vana manera de ser, como dice la Escritura. Sin embargo, tú ves las cosas que necesitas cambiar. Tú las ves. Y te resulta muy difícil. Y esperas que Él haga la obra. Y Él está también esperando que tú lo hagas. No juguemos con Dios. Debemos de entender la voluntad de Él para nuestra vida. Y debemos aferrarnos fuertemente a su amor por nosotros. Que Cristo, viviendo en gloria, en su presencia, desde la eternidad, se hizo hombre, se humilló a ser hombre y a pasar por el sacrificio que Él pasó, simplemente para perdón de nuestros pecados. Pero para que nosotros cambiemos, debemos de cambiar. Debo de hacerlo. O sea, si alguien de los que está viendo esto tiene en mente los 10 mandamientos, el primer mandamiento que tú tienes que tener en tu vida como creyente es amarte a ti mismo. Tú ves las cosas que debes cambiar.
Porque hay momentos de conciencia en que aquellas cosas que crees o aparentas no darte cuenta, tú las conoces. Tú puedes engañar a otros, pero hay dos personas que no puedes engañar. En primer lugar, no puedes engañar a Dios. En segundo, no te puedes engañar a ti mismo. Puede haber un autoengaño, sí, es verdad. Puede haber un autoengaño. Pero ¿por cuánto tiempo? Hasta puede durar un instante. Has cometido una actitud que es incorrecta y tú sabes en tu corazón que estuvo mal. Entonces tienes que cambiar eso. Tal vez nadie te conozca como ti mismo, pero reconozco que hay un problema emocional cuando la persona no se amó y entonces no se conoce. Y no conoce sus facultades, no conoce sus límites, sus capacidades. Porque hay temor en las personas que experimentan tomar distancia de las demás o aceptarse a sí mismo. Hay temor. El temor es uno de los frutos de la ausencia del amor a Dios y de la ausencia del amor a uno mismo. Si alguien es con este tipo de carácter como estoy describiendo y dice que ama a Dios, o no entendió o está mintiendo, o por falta de la verdad. Porque Dios no quiere esto en nosotros. Dios quiere que nos amemos y quiere que tengamos y desarrollemos la facultad de amar al prójimo y hacer algo por aquellas personas que están como nosotros. Si estás así en este momento y estás dispuesto a cambiar y analizas todo esto que estamos tratando hoy y se produce ese cambio en tu vida, a partir de ese momento de cambio, entonces tú tienes que empezar a dar fruto. A dar fruto. Eh, antes de terminar, quiero recordarles de un personaje, eh, Mefiboset. Eh, Mefiboset fue un personaje, ¿se acuerdan de aquel niño cuando eh, mata a Saúl? Y entonces había un hijo que estaba cuidado por una mujer que lo criaba, digamos, ¿no? Y ella no era judía, entonces después de la muerte de Saúl, entonces vuelve a su tierra, cruzó el Jordán. Y del otro lado, o sea, había un lugar que se llama Lodebar. Y que Lodebar se traduce de dos maneras. Es lugar de silencio, pero se refiere a la incapacidad de no poder hablar, o lugar de sequía, que es algo semejante. Porque cuando una persona experimenta la incapacidad de no poder comunicarse con los demás, hay una sequía emocional y espiritual en la persona. Entonces, Mefiboset vivió muchos años, se crió del otro lado, en Lodebar. Un día, cuando David pregunta a su siervo, o sea, ¿hay alguien por el cual yo pueda hacer misericordia? Entonces, sí, el hijo de Jonatán. Entonces, él lo traen. Y entonces, cuando llega Mefiboset y ve a David, se echa al piso y dice, siervo inútil. Entonces, se sentía una basura. Y David dice, tú a partir de hoy comes en mi mesa. ¿Cuál es el significado de eso para no ser más largo? O sea, el significado es que nosotros en Cristo estamos sentados a la mesa del Señor. ¿No le vas a dirigir la palabra a Dios? Nosotros como creyentes estamos sentados en la mesa del Señor. ¿No le vas a hablar a los que están sentados en la misma mesa? Empieza a hablar. Empieza a hablar no de tus frustraciones, sino de lo que tú eras hasta el momento de entender y reaccionar y producir o permitir a Dios que haga ese cambio en tu vida. Pero haz tu parte. No todo depende de Dios. Hay parte que es totalmente humana. Y ese es el tema de hoy.
te agradezco que hayas estado acompañándonos en este programa. Tu servidor, Miguel Ángel Drago, me encuentras en Facebook. Y gracias a mi querido hermano Esteban Inaxic, con la radio mifortaleza.com, que transmite al mundo entero. Terminamos con esto el programa de hoy. Preguntas que quieran hacerme, me lo pueden hacer por las redes sociales. Agradezco que lo hagan. Les mando un gran abrazo y bueno, que el Señor sea con ustedes y que puedan experimentar ese gozo de Dios en su corazón. Dios les bendiga. Hasta pronto. Gracias, pastor. Dios lo bendiga. Gracias, hermano Esteban. Un abrazo, querido. Hasta la próxima. Gracias.